Cuando hablamos de crecimiento urbano, estamos hablando de una transformación directa del territorio. En campo esto es evidente, el suelo natural desaparece y en su lugar aparecen viviendas, vías, redes de servicios y zonas comerciales. Por eso, antes de ejecutar cualquier proyecto habitacional, es obligatorio realizar un estudio de impacto ambiental. Este estudio permite entender cómo el proyecto va a modificar el entorno, qué efectos tendrá sobre el agua, el suelo, el aire y la población, y qué medidas deben aplicarse para evitar problemas. Ojo con esto, muchos problemas urbanos que vemos hoy, como inundaciones, congestión o contaminación, no son casualidad, sino consecuencia directa de no haber evaluado correctamente el impacto ambiental desde el inicio. Vamos a ver ahora el proyecto tipo. Estamos hablando de una urbanización residencial de aproximadamente 30 hectáreas, con unas 600 viviendas, es decir, una densidad media. En campo esto implica una intervención completa del terreno, se desarrollan lotes, viviendas, calles internas, sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial, áreas verdes y equipamiento comunitario. En términos técnicos, lo más importante aquí es entender que se está cambiando completamente el uso del suelo, pasando de un terreno natural o agrícola a un entorno urbano, y eso tiene implicaciones directas en el comportamiento del sistema ambiental. En un estudio de impacto ambiental, uno de los primeros pasos es definir el área de influencia del proyecto. En campo, esto se divide en dos zonas claras. El área de influencia directa es el sitio donde se construye la urbanización, donde ocurren actividades como movimiento de tierras, construcción de viviendas e instalación de servicios. Pero no nos podemos quedar solo ahí. También está el área de influencia indirecta, que incluye zonas cercanas que se ven afectadas, por ejemplo, por aumento del tráfico, presión sobre servicios públicos o cambios en el drenaje natural. Aquí es clave considerar barrios vecinos y cuerpos de agua cercanos, porque muchas veces los impactos más críticos ocurren fuera del área del proyecto. La línea base ambiental es básicamente una fotografía técnica del estado del terreno antes de intervenirlo. En el medio físico se analizan aspectos como la topografía, el tipo de suelo, el drenaje natural y la presencia de ríos o quebradas. Esto es fundamental, porque cualquier urbanización altera el comportamiento natural del agua. Luego está el medio biológico, donde se identifican la vegetación, la fauna y los ecosistemas presentes. Y finalmente el medio socioeconómico, donde se evalúa la población cercana, el uso actual del suelo y las actividades económicas. En campo, si esta línea base no se levanta correctamente, todo el análisis posterior pierde confiabilidad. Aquí entramos a uno de los puntos más importantes, la identificación de impactos ambientales. En urbanizaciones, uno de los impactos más evidentes es el cambio de uso del suelo, donde la vegetación natural se reemplaza por infraestructura, generando pérdida de cobertura vegetal y alteración del paisaje. Otro punto crítico es el incremento de la escorrentía superficial. En campo, superficies como calles, techos y pavimento reducen la infiltración del agua, aumentando el riesgo de inundaciones. También tenemos la generación de residuos de construcción, como escombros y materiales sobrantes, y finalmente el aumento en la demanda de recursos como agua, energía y servicios públicos. Todo esto debe analizarse desde el inicio. Una vez identificados los impactos, se pasa a la evaluación. En campo esto no es subjetivo, se analiza cada impacto en función de su magnitud, duración, extensión y reversibilidad. Por ejemplo, el aumento de escorrentía pluvial puede tener una magnitud moderada, una duración permanente y una extensión local. Con base en esto se definen soluciones técnicas, como sistemas adecuados de drenaje. Además, en los EIA se utilizan herramientas como matrices de evaluación ambiental, que permiten visualizar claramente la relación entre las actividades del proyecto y los componentes del entorno. El plan de manejo ambiental es donde se aterrizan todas las soluciones. Aquí se definen medidas concretas para prevenir o reducir los impactos. En urbanizaciones, uno de los temas clave es el manejo de aguas lluvias, mediante sistemas de drenaje, cunetas, alcantarillas y reservorios. También es fundamental la conservación de áreas verdes, incluyendo parques, corredores ecológicos y reforestación. Otro punto crítico es el manejo de residuos de construcción, asegurando su correcta separación y disposición. Y durante la obra, hay que controlar polvo y ruido mediante riego de vías y mantenimiento de maquinaria. Este plan es el que realmente se ejecuta en campo. El monitoreo ambiental permite verificar que las medidas implementadas realmente funcionan. En campo, esto implica controlar la calidad del agua en drenajes y cuerpos cercanos, revisar la estabilidad de taludes para evitar erosión, hacer seguimiento al manejo de residuos y supervisar el desarrollo de áreas verdes y reforestación.
Este monitoreo se realiza principalmente durante la fase de construcción, y es clave porque permite detectar desviaciones a tiempo y corregirlas antes de que se conviertan en problemas mayores. Todo proyecto debe cumplir con normativa vigente. En Ecuador, el Código Orgánico del Ambiente establece el sistema de gestión ambiental, mientras que su reglamento regula el proceso de licenciamiento. El TULSMA define normas de calidad ambiental. A esto se suman las normativas municipales que controlan el uso del suelo, la densidad de construcción y las áreas verdes. Además, se pueden tomar como referencia normas internacionales como la ISO 14001. En campo, no cumplir con esta normativa puede detener completamente un proyecto. En la práctica, hay errores que se repiten constantemente en proyectos urbanísticos. Uno de los más críticos es no considerar el drenaje natural del terreno. También es común eliminar completamente la vegetación existente, lo que agrava los impactos. Otro problema frecuente es el mal dimensionamiento de sistemas de alcantarillado o construir en zonas inundables. A esto se suma el manejo inadecuado de residuos de construcción. Todos estos errores terminan generando impactos ambientales y conflictos sociales que luego son difíciles de corregir. Cuando el impacto ambiental no se gestiona correctamente, las consecuencias aparecen rápidamente. En campo vemos inundaciones en temporada de lluvia, deterioro de vías por mal drenaje, contaminación de cuerpos de agua y conflictos con comunidades cercanas. A nivel económico, esto se traduce en costos de reparación, sanciones ambientales y pérdida de valor del proyecto. Ojo con esto, corregir problemas después de construir siempre es más costoso que hacer un buen diseño desde el inicio. Para evitar todos estos problemas, existen criterios técnicos claros. En campo, lo primero es evaluar correctamente el drenaje natural del terreno. Luego, diseñar sistemas eficientes de alcantarillado sanitario y pluvial. También es clave conservar áreas verdes dentro del proyecto y manejar adecuadamente los residuos de construcción. Finalmente, el análisis ambiental debe integrarse desde el inicio con el diseño urbano. Cuando esto se hace bien, una urbanización puede desarrollarse sin generar impactos significativos. Como conclusión, el estudio de impacto ambiental es una herramienta clave para planificar el crecimiento urbano de forma responsable. Cuando un proyecto considera desde el inicio los aspectos ambientales, se reducen riesgos de inundación, se mejora la calidad de vida y se protege el entorno natural. En campo, los problemas no aparecen por falta de tecnología, sino porque se interviene el territorio sin entender cómo funciona el sistema natural. Y ahí es donde el EIA marca la diferencia. Si he gustado, da clic y suscríbete.